Mañana, y les invito que podamos leer juntos el libro de los Hechos. Voy a leer el capítulo 1, versículos 9 al 12. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 12. La escritura dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Le di por título a esta palabra: esa nube jamás vista. No hay que invertir mucho tiempo para explicar qué significa a priori o a primera impresión. Tenemos nubes de toda clase y de todo tipo. Tenemos nubes que aparecen en todas circunstancias, pero en este texto se relata la aparición de una nube que jamás había sido vista, y trataré de explicarlo. Por eso, a modo de introducción y antes de entrar en tema, necesito avisar que forzosamente, obligatoriamente, en temas sensibles, tengo que tocar temas que de alguna manera en ciertos ámbitos, en ciertos foros, pueden jugar como temas polémicos, controversiales y, por qué no, hasta ofensivos. Por eso yo voy a citar algunos eventos, algunas cosas que se hacen desde otras confesiones de fe, pero lo voy a citar solo con la intención descriptiva, pero jamás con una intención despectiva. ¿Me hago entender? O sea, para que tenga fuerza lo que necesito explicar, debo apoyarme por lo menos en un fenómeno que es muy habitual entre nosotros, y paso a expresarlo. Típicamente, habitualmente, el ser humano tiene una costumbre, sino una necesidad de darle a ciertas cosas un estatus divino, un estatus, si se quiere, milagroso. ¿A qué cosas? Digo, a apariciones, a audiciones, a palabras, a mensajes fenomenales, que luego no solo son apariciones o mensajes dados por una imagen o por algo, sino que luego deriva en que muchos se conviertan en devotos de lo que apareció, en seguidores de lo que apareció, y aún en adoradores, promotores de aquello o de aquel que apareció, logrando con eso que el lugar sea venerado y sea hasta visitado con cierta regularidad. Repito la primera parte: es muy típico que el ser humano, es muy de nosotros, esa costumbre de darle estatus divino, milagroso, a ciertas apariciones y mensajes. Ahora, en esta línea entonces de pensamiento, reconozco que ha sido a lo largo de la historia de esta forma. Por eso son lugares que existen en el día de hoy. Es más todavía, son lugares a donde por miles de miles acuden peregrinos de todo el mundo y de todo el tiempo. Este es un fenómeno humano que desafía la investigación, si se quiere, sociológica, religiosa,
por tratar de entender esta conducta de que asistan a un lugar año tras año, época tras época. Por ejemplo, en la ciudad de Knock, allá en Irlanda, para el año 1879 apareció la Virgen María, luego apareció José o San José, más tarde Juan el Evangelista, y según testimonian los testigos, el mismo Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy es un lugar que los peregrinos visitan. Pasado el tiempo, en México, la Virgen llamó con una voz suave y muy dulce a un indio de ascendencia azteca, de hecho le llaman indio en los anales históricos, llamado Juan Diego. De hecho, Juanito, y le da instrucciones a Juanito para el año 1531, y nace después de esas apariciones lo que se conoce como la Virgen de Guadalupe. Si seguimos viajando, investigando un poco todo el itinerario histórico de visitaciones y apariciones, allá en Portugal, en el pueblo de Fátima, unos niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, para el 1917, estando en una cueva, testimonian de que se les aparece la Virgen, y ese es un lugar de visitaciones hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, ahí nomás cerquita, después de 18 apariciones a una dama llamada Bernadette Soubirous, en el 1858 en el pueblo, la ciudad de Lourdes en Francia. De hecho, genera entonces otro punto donde la gente venera, donde la gente peregrina, donde la gente asiste. En otra ocasión, para el año 1208, y también en Francia, según dicen los testigos, la Virgen aparece con un rosario en su mano y conversa con un señor llamado Domingo Guzmán en Prouillé, en Francia, generando igualmente el fenómeno de los seguidores de esas apariciones. Venimos aquí, más folclórico, más nacional. Para el año 1983, la señora Gladys Quiroga de Mota dice haber recibido apariciones y mensajes de la Virgen, y de hecho eso fomenta que se construya una inmensa basílica en la ciudad de San Nicolás de nuestro país. Si sigo citando ejemplos, en Salta para el 1990, María Livia dice haber recibido mensajes y haber tenido apariciones, y nace lo que se conoce en Salta como la Virgen del Cerro. Ahora, si salimos del ítem categoría de santos, vírgenes o supuestas deidades con minúsculas celestiales que aparecen, hay otro rango de apariciones, otra línea de aparición, donde no hay vírgenes, donde no hay santos. Pero para el año 1840, Deolinda Correa de Bustos, mientras escapaba de un comisario que la acechaba y buscando encontrarse con su esposo que estaba en el frente de la guerra, de hecho guerras nuestras aquí en la propia Argentina, para aquel tiempo se pierde en los desiertos de San Juan. 1840 muere de sed en ese desierto, y de hecho su bebé que acababa de nacer sobrevive, según cuenta la historia y la leyenda, amamantándose de los pechos de su mamá muerta. Y cuando muere esta señora Deolinda Correa de Bustos, nace la difunta Correa. Y en todas partes donde usted va, si ve pequeños santuarios y botellas con agua, es para darle a esta dama para que no muera de sed, aunque ya está muerta. Si seguimos con nuestro viaje tratando de entender el fenómeno, sin ir más lejos, aquí nomás en Chimpay, provincia de Río Negro, Seferino Namuncurá, de quien se dice que ha hecho y ha provocado milagros y algunos beneficios a quienes dicen que de él lo recibieron. Seferino Namuncurá muere a los 18 años producto de una tuberculosis crónica. Y todos los años usted sabe que las multitudes se mueven hacia Chimpay.
Un último ejemplo que ellos no están en categoría de santos es para allá, para el año 1847 en la provincia de Corrientes. Un hombre que estaba en contra de los ricachones de la época, un hombre que robaba para sacarle al rico y dárselo a los pobres. Un hombre que muere cabeza abajo, lo degüellan literalmente, y antes de morir le dijo a su verdugo: la sangre de un inocente sanará a otro inocente, dijo. Y de hecho, cuando él muere, lo interesante es que quien le cortó el cuello tenía un hijo muy enfermo a punto de morir. Recordó las palabras y dice la historia que se llevó al nene, lo untó con la sangre de este señor Antonio Mamerto Gil Núñez, y dice que su niño se sanó. Nacía allí la historia del Gauchito Gil. Que en todas partes de nuestro país usted ve un santuario de colores rojos, y la mayoría de ellos tienen alguna botella de licor o de vino, inclusive de algunos cigarros, que eran los hábitos de este caballero. Ahora, saliendo de vírgenes, de santos, saliéndonos de personas comunes y corrientes, ¿qué he de decir de otros tantos en nuestro país? ¿Y qué he de decir inclusive hasta de otras ocasiones y en otras circunstancias donde lo único que se necesita es que aparezca la simple imagen o una simple mancha de una supuesta virgen que está llorando sangre? Paréntesis, me llama la atención que siempre que aparece llorando, llora sangre. Cierro paréntesis porque no es polémico ni despectivo, estoy describiendo un fenómeno de nuestra sociedad. Y lo interesante, de hecho, voy a una ciudad en otro país y no pudimos cruzar frente a esa casa porque nos dijeron que hacía 5 años, si no 7 años, había aparecido la imagen de la Virgen por la parte de afuera del departamento en un segundo piso. Y de hecho me dijeron: ¿la ve? Y yo digo: y sí, mancha hay. Pero es la mancha de, bueno, si usted lo dice. El punto no era mi polémica, mi crítica o mi pregunta. El punto es que ya a esta altura una simple mancha en una pared que alguien dijo que tenía vestigios de cierta divinidad provocó para que miles vinieran y llegaran, y por qué no hasta el mismo acto de tocarla. Lo que estoy tratando de transmitir como introducción es que es muy natural como seres humanos que elevemos a categoría de fenómeno milagroso, lo cual provoca la aparición de devotos, seguidores y peregrinos, porque ha habido un evento que ha trascendido la normalidad de la vida de todos los días. Esto en religión se le llama religiosidad popular. Aceptamos, dice este concepto, que adoremos a Dios, pero si quiere usted adorar a la diosa tierra, Pachamama, o si de hecho no solamente el Gauchito Gil, no solamente Seferino, sino hasta cantantes populares, se dice que aún muertos han hecho milagros. De hecho, Rodrigo no era un bailantero, ya es San Rodrigo. Y digo esto con sumo respeto. Es el permiso que le da la religión organizada a que si no te funciona Dios, pero te funciona alguna imagen, adelante con ello. Ahora, cierro aquí esta especie de introducción de lo que quiero presentarles en esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando el fenómeno que se observa es lo suficientemente extraordinario, milagroso, impactante, trascendente, inusual, extraño, misterioso, inmediatamente ese evento, ese fenómeno tiene posibilidad de que el ser humano lo divinice y acto seguido le otorgue poderes extraordinarios, para entonces acto seguido constituir ese fenómeno en una especie de centro de peregrinaciones que no solo ofrecerá el lugar, no solo ofrecerá una historia, sino que también hasta ofrecerá
distintos elementos y objetos que al pagar uno por ellos no solo se los lleva de souvenir a la casa, sino que de alguna manera es una especie de pequeño Dios que está conmigo todos los días. Puede ser definitivamente la necesidad de convertir un devoto que sigue a un fenómeno extraordinario. Es precisamente lo mismo que ocurre si usted va a la famosa Tierra Santa. La tierra es santa porque nosotros decimos que es la tierra diferente, es la tierra de nuestro Señor. Pero si usted va a ir a Israel o la Tierra Santa, digan amén. Con esa fe. Si van a ir a la Tierra Santa, ya le estamos anticipando. Usted va a disfrutar, conocer los lugares bíblicos históricos, pero te van a vender absolutamente de todo. Te van a vender gorritos, te van a vender zapatos, te van a vender perfumes, aceites, te van a vender una inmensidad de cosas, precisamente porque tiene esa cosa especial de que viene de una tierra donde apareció Jesús. Y en Argentina se ha viralizado hace muchos años la oferta del aceite de la unción que usted coloca puestos. ¿De qué se ríen? Sigo describiendo fenómenos históricos. Ahora, por toda esta información, ¿por qué esta información que les estoy dando? Porque, damas y caballeros, podríamos haber tenido algo similar en lo que sucedió el día de la ascensión de nuestro Señor. Sígame, por favor. Hechos 1:9-10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¡Wow! La nube jamás vista. Acabo de leer algo que es increíble. Y todos están como diciendo, ¿a qué hora termina? Tengo que ir a votar. O sea, acabo de leer que Jesucristo no desapareció. Ya venía, acuérdese la historia, ya venimos mal, impactados por él, porque estaban comiendo y se les aparecía en el medio. Ya como para el infarto. Y ahora, como si fuera poco, él se va a ir, no va en avión, no toma ómnibus, no se va caminando, no va a caballo, ni viene un carro de fuego a buscarlo, sino que está hablando con ellos, y mientras termina de decirle lo que les tiene que decir, empieza a subir. Empieza como a flotar, solo que tiene dirección, y empieza a subir, a subir, a subir, y dice que hay una nube que se lo aspiró, y mientras están mirando esto, hay dos ángeles que se les paran atrás y le golpean el hombro a algunos de ellos y dicen, ey, ey, y le dicen lo que le dicen. Claro, qué lindo el pasaje. Ninguno de nosotros estemos en ese pasaje. A ver, salgo de la Biblia. ¿Está comiendo usted? Están comiendo hoy, almorzando en casa. Y el papá está sentado en la punta. Y de pronto, empieza a flotar. Y te mira de arriba. Y se choca contra el piso, contra el techo. Tienes que haber visto varias películas, ¿o no? Porque no es ningún ángel del Señor, esos que se van contra la pared y se arrastran y se sirven hasta allá. Papá está endemoniado. Es lo menos que pensaríamos. Pero a esta hora observan semejante fenómeno. Digan wow, con cara de wow. Entonces, este es un evento a todas luces inusual, misterioso, extraordinario, jamás visto. Porque aquí hay una nube. De hecho, la construcción del texto es prácticamente la misma construcción del texto cuando se habla que los famosos reyes magos, les vamos a decir, los famosos reyes encontraron al Señor Jesucristo porque venían siguiendo una estrella. Es la única estrella de todo el arsenal de estrellas de la escritura, la naturaleza, que tiene autonomía propia, que tiene vida propia, que se mueve en una dirección y se estaciona. Es como el precursor del GPS. Y se detiene justo en el lugar donde Cristo,
va a ser visitado después. La construcción del texto para la nube es prácticamente similar y es la misma. Señoras y señores, es una nube que se mueve con una autonomía propia, inusual, como no se mueven las nubes. Porque de pronto es como que desciende solo sobre el Señor Jesucristo hasta cierta distancia. No es un detalle menor que se detenga a la altura de la persona de Cristo, porque el autor sagrado describe algo que no lo incluye a Él. Está hablando de una nube sobre el Señor que se lo aspira. No está hablando de una nube que nos cubrió y solamente se llevó al Señor Jesucristo. Se estaciona a cierta altura. Y de hecho, eso no es solamente lo dramático, sino también la aparición de estos ángeles, que antes de su aparición estos discípulos ven y se estremecen que Jesús está siendo alzado, que Jesús está volando. Ya había caminado sobre la tierra, ya había caminado sobre el agua. ¿Qué le faltaba? Y ahora vuela. Y lo ven que se está yendo en el aire en dirección a una nube, no a cualquier lugar, sino una nube que cual nave espacial lo introduce dentro de ella y se lo lleva. Dije que cual nave espacial, no dije una nave espacial. Así que si va a subir eso a las redes, diga que no soy su pastor. Como si fuera una nave a la que se sube. De hecho, el evento ya tiene por lo menos cuatro elementos visibles, o 3 visibles y un cuarto, la aparición de los ángeles, que hacen de este un evento único y de hecho lo transforman en un evento candidato a convertirse en un lugar de futuras peregrinaciones. Claro que da para que se arme un centro de visitaciones. De hecho, hay un ser humano, hay un vuelo milagroso de ese ser humano, hay una nube extraña que se mueve sola y hay 2 ángeles que se aparecen a esos discípulos. Vamos, ¿no te habría gustado estar ahí? A mí sí. Y no le pregunto más si con esa onda va a matar a Goliat. De hecho, me habría gustado estar allí. Definitivamente. Verlo a Cristo subir. Una nube que se lo aspira. Y no solo eso, sino los ángeles con vestiduras blancas. ¿Cómo son los ángeles? ¿Eran ángeles con formato humano? ¿Qué ojos tenían? ¿De qué color? ¿Tenían cabello? ¿Qué altura era la de ellos? ¿Blanca? ¿Blanca resplandeciente o blanca té con leche? ¿Tenían sandalias? ¿Estaban descalzos? ¿Qué evento para quedarme a disfrutar? Y vengo 2000 y tantos años después, y al leer este evento me hace pensar y aún recordar que en algo nos define a nosotros como humanos, porque es propio de los seres humanos, sin distinguir clases, religiones, estatus social, ni posiciones sociales. Es algo que define a los mortales. Y es que nos gusta lo extraordinario, nos gusta lo misterioso, nos atrapa lo extraño. De hecho, eso emociona y nos agarra, provocando que de todas partes acudan a experimentar ese misterioso mover que se ha desatado. No sé si alguna vez usted escuchó esta frase. No, me cambié de iglesia. Bueno, esa la he escuchado. ¿Pero por qué? Porque en esta no pasa nada. Me salgo del santo púlpito. ¿Qué es no pasa nada? Es culto, canciones, prédica, perfecto teológicamente, correcto homiléticamente, terrible predicación, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que debiera pasar? Bien, lo que debiera pasar es que se caigan, que lloren, que vuelen, que rían y tengamos 8 horas de culto sin parar. Y cuando yo digo esto, el que no me conoce debe estar pensando que yo estoy en contra de todo aquello. Pero así es, no pasa nada.
Y para que venga la gente tratamos de que pase algo. ¿Qué es pase algo? Agregarle al culto, a la experiencia cúltica, una cuota de cosa extraordinaria, de misterio, de milagros, de eventos que no pueden ser explicados racionalmente. Funcionamos así. Ahora, si sigo en este análisis, me doy cuenta también de otra cosa. Un simple, ¿puedo decirlo? Ya, dígalo. Mire, le aseguro que un simple predicador o un simple maestro de la palabra no atrae lo mismo que sí atrae un hacedor de milagros que estira piernas, que achica panzas, que pone pelo, que tapa muelas, que hace caer polvo dorado. Un simple pastor no es igual a un simple maestro, no es igual a un profeta que puede hasta decirte cuál es el talle de tus pantalones, cuál es la hora exacta de tu nacimiento y cómo comienza y termina el número de tu documento nacional de identidad. Le aseguro que lo segundo provoca más seguidores y la gente se apiña para poder precisamente obtener algo extraordinario de un personaje extraordinario. Por eso, si viene el profeta, usted se para con cara de profetizame. O sea, y después se va con la decepción de no haber recibido una palabra profética. Aunque tienes la palabra profética perfecta en forma de una Biblia, en forma de 66 libros, que de hecho, bien, ahí, mesa de luz, bien. Entonces, necesitamos lo extraordinario. A mí me ha pasado eso. Me han invitado a lugares y me preguntan, está bien, Pastor Omar Herrera, pero ¿qué ponemos? ¿Qué hace usted? ¿De verdad? Y me están viendo por las redes. ¿Y usted qué hace? Y uno se siente tentado a ver, estiré alguna pata, arreglé un ojo alguna vez y la verdad es que no tengo nada extraordinario para contar. Conclusión, vendrán 3, vendrán 4, vendrán 40, vendrán 50, no vendrán multitudes, porque señoras y señores, la multitud ama lo extraordinario. Y más si tiene cierto sesgo de misterio. ¿Esto es atractivo? Claro que es atractivo. ¿No me gustaría a mí, como cualquier pastor, que miles llegaran aquí por eso? Por supuesto que sí. Pero basta que se corra la voz de que hay un avivamiento en tal lugar para que hasta allí llegue la gente. ¿A qué? A recibir. ¿Y por qué llegan a recibir? Porque tienen hambre y también porque tienen curiosidad. Avivamiento en Pensacola, por allá por los 90, y las cosas que pasaban según nos contaban. Nacía nuestro primer congreso de avivamiento y misión. Así que con Héctor, allá está Héctor Herrera, nos fuimos a los estados juntos, decía mi papá, a Estados Unidos. Y no solo para concretar invitaciones de los primeros invitados a ese congreso, Jaime Murrell y otros, sino también porque queríamos llegar a Pensacola, donde el informe decía que había un avivamiento y llegaban gentes de todas las naciones. De hecho, quisimos ir y fuimos. No teníamos ni idea cómo se alquilaba un auto en aquel país, pero otros nos alquilaron el auto y nos viajamos por lo menos 10 o 12 horas. Dormíamos, y él se acuerda, en algunos casos dormíamos donde allá tienen estacionamientos gigantes para camiones, parábamos ahí. Y como siempre andamos sin dinero, comimos hot dog hasta niveles de X large 2 veces. De hecho, llegamos allá a la ciudad un domingo a la mañana y cuando entramos a la ciudad con Héctor, de pronto nos cae la información de que ¿y dónde la iglesia? No había esto de googlearlo, no. Nosotros llegamos porque queríamos ver, queríamos recibir. Domingo en la mañana
llegamos al templo siguiendo una camioneta de un matrimonio americano que tenía un versículo bíblico atrás, en el paragolpe de atrás. Y como tenía un versículo bíblico, dijimos, estos son cristianos, los vamos a seguir. Así que los seguimos, y como yo manejaba, nos pusimos al lado de ellos. Le hice down. En mi torpeza de inglés, Héctor habla muy bien el inglés, pero yo era el pastor de él. Así que, excuse me, one moment please, park. Y se estacionó. Y le decimos, Héctor and me, we come to revival en Pensacola. Y la hermana empieza a llorar, porque abre el periódico y nos mostró periódico, le dicen ellos, el Diario Nuestro, y en la página central a 2 hojas aparecen las palabras que Dios había dado, que vendrían personas de toda la tierra a ese lugar. Y ella se emocionó porque le dijimos, come de Patagonia, que está entre el infierno, a la vuelta, atrás del sauce, Patagonia. Así que los seguimos, digo, follow me. Los seguimos a ellos, estacionamos, entramos, nos sentaron en el primer asiento. Predicaron tremendo. Se bajó el que tenía el power del avivamiento, nos miró, nos dio 3 soplos, no se rindan, se dio vuelta y se fue. Y nos miramos con cara de esto es todo. Viajamos en otra punta del mundo. Estamos así de tanto hot dog. 12 horas para acá, 12 horas para allá, inventando hablar en inglés para que nos diga, no te rindas. Y nos volvimos a casa. Basta que haya un lugar donde hay un avivamiento para que todo mundo comience a llegar. ¿Acaso no hemos gritado de alegría? ¿No hemos dicho amén a esas profecías de profetas que dicen, escuche esto, viene el día que llegarán de todas las naciones, de todos los países, para ver el mover que Dios desatará del centro cristiano Antorcha? Mirá, si hasta dicen amén. Pero cuando la profecía habla de Allen, para allá vamos. Cuando es en Chuele, para allá vamos. Y si es allá atrás, Maquinchao, 300 a la izquierda, debajo de no sé qué, y frente a un corral, con mayor razón trataremos de llegar allí. Y no tengo problema de que esto ocurra, y seguirá ocurriendo. Pero tengo que hacer una pregunta que va a molestarte. ¿No es cierto acaso que necesitamos respondernos preguntas? ¿Los que vienen al avivamiento son incrédulos o son cristianos de otras iglesias que no tienen ni el mover de Dios que nosotros tenemos, ni tienen al instrumento de Dios que nosotros tenemos? Porque, señoras y señores, el señor de la esquina no tiene ni idea qué significa la palabra avivamiento. Esa es una terminología nuestra. ¿No es cierto acaso que tanto cristiano viniendo al lugar donde hay un hecho sobrenatural, todo eso provocará que ese instrumento, ese pastor, predicador, predicadora, ¿no es acaso cierto que le va a explotar su agenda de invitaciones para que lleve eso que Dios le dio a otras naciones? Ciertamente así funciona. Salvo raras excepciones, un impacto, como un milagro, una canción, una nota. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Inmediatamente hay que armar la agenda para viajar a todo el mundo. No le cantó a su barrio, no le cantó en la plaza de su ciudad, pero tiene agenda para el mundo. ¿No es verdad acaso que de haber sido yo testigo de la ascensión de Jesucristo, habría entonces luego de eso yo viajado por todas partes solo para contar lo que vi, lo que viví? Somos, señoras y señores, de convertir un mover de Dios en un espectáculo para la gloria propia que nos has hecho perder mucho tiempo. Somos de convertir un mover de Dios en un abrevadero lo más permanente, definitivo posible, del cual nos enamoramos, del cual dependemos, olvidando que hay otras cosas más importantes que tenemos que hacer.
Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Inmediatamente, al segundo inmediato, al minuto, si es que fue un minuto inmediato, wow, suceden estos dos versículos. No había desaparecido Jesucristo aún de la vista de sus discípulos cuando inmediatamente dos ángeles se pusieron al lado de ellos, y suena a recriminación cuando les dicen: ¿por qué todavía siguen mirando al cielo? Si usted es preciso en la lectura, estos ángeles no aparecen 4 horas después, ni vienen una semana después. Esto es mientras Cristo va desapareciendo. Los ángeles le dicen: ¿por qué siguen mirando al cielo? Diga, wow, ¿cuántos minutos pasaron entre que Cristo está de pie en tierra y se lo aspira la nube? ¿Cuántos minutos? Si es que fueron minutos. ¿Cuántos segundos? De hecho, por la lectura del texto, no hay pistas como para pensar que esté hablando figuradamente. Esto ocurrió en cuestión de segundos. No desaparece Cristo y los ángeles dicen: ¿por qué siguen mirando al cielo? Y aclara: este que se va a volver. ¿Cómo? Este que se va y ya se fue. Este va a volver. Y esto no le aclara más. Lo que le dice es: no necesitan saber más que esto. No necesitan hacer ninguna otra cosa. Señores, no hay tiempo que perder. Hay algo mucho más urgente que tienen que hacer. ¿Sabe? Yo soy de los que creen, me hago cargo de mi interpretación. Yo soy de los que creen que Dios sabía que enseguida algunos discípulos, al ver a Cristo que se fue, se mirarían entre ellos, y con solo la mirada habría un gesto diciendo: abrite un face, o saca unas fotos, retrata el momento, subamos lo que captes, porque si lo hacemos van a venir de a miles. O sea, apareció en Fátima, apareció en Lourdes, apareció en el Cerro, apareció en San Nicolás, aparece en los campos de Corrientes, aparece por cualquier lado, aparece una mancha, y todos saben que la gente va a ir detrás de eso. Y yo aplaudo al autor sagrado que permite que este escrito sobreviviera para nosotros. Porque yo no sé usted, cuénteme o dígame que no estoy a favor de los milagros, sea su propia conclusión. Lo que me está diciendo, ni aun un evento extraordinario, misterioso, increíble, raro, extraño, como que Jesús vuele y se lo aspire una nube, ese no es lo que cambia a las personas, eso no es lo que sana a los enfermos, eso no es lo que transforma la vida de la gente. Por eso, rápido, ¡ey! Dejen ya de mirar, porque el que se fue va a volver. Así que antes que crearan el negocio, antes que crearan el objeto de atracción para que vengan todos, antes de que crearan la oportunidad para ser conocido como el pastor que vio a Jesús volar, antes de todo eso, los ángeles eliminaron inmediatamente esa posibilidad. El evento ya pasó. Ya se fue. Vamos, no hagan de esto un fenómeno místico. No declaren santa esta tierra. Ninguno de ustedes busque un pedazo de suelo donde pisó por última vez Jesucristo. Ya se fue, punto. Ahora no hay tiempo que perder. Ahora hay algo que deben hacer. ¿Sabe? Que la espectacularidad y majestuosidad de lo que acaban de vivir no los desenfoque, no les haga perder de vista lo que realmente importa.
Siguen aquí. Miren el evento, disfruten el evento, pero no se queden pegados al evento. Váyanse a hacer lo que tienen que hacer. Esto es como llorar porque mi matrimonio de todos los días no se parece en nada a nuestra luna de miel. Típica frase que se confiesa en las oficinas pastorales. Con la pastora tuvimos una luna de miel. ¡Wow! ¿Se acuerda, mijita? Es que no teníamos mucho dinero. Yo era un inexperto total, nunca me había casado, nunca me iba a casar de nuevo. Así que no hice eso de llamar al hotel, hacer reservas. Al final sí, alquilamos un residencial, no habían pasajeros, éramos solos, mes de diciembre. Nos atendió una señora, o estaba enojada, ¿te acordás? Yo creo que era bruja esa. Qué mal que nos atendió. Entramos a nuestra suite nupcial y habían 2 camas. Ya el diablo metiéndose entre nosotros al principio. La llave de la puerta no existía y la puerta daba a otra habitación. Trabamos las puertas, la puerta con las 2 camas. Para la medianoche, vive Dios, las camas empiezan a hacer así. Buena. Mal pensados, mente podrida. ¿Sabe qué? Y como yo fui criado entre demonios y dones de lengua, yo pensé que camas sí eran demonios. Me levanté de la cama y dije, diablos, ya no, en nombre de Jesús. Y ella me dice, vení para acá, no son diablos. Dice, está temblando. ¿Temblando? Sí, terremoto. Terremoto. Y me puso debajo del marco de la puerta. Nuestra luna de miel. Nos fuimos de ahí a casa de unos pastores amigos. Los pastores estaban de cruzada toda la semana. Nos recibieron en su casa, pero todas las tardes la pregunta era, Omar y Cristina, ¿qué van a hacer esta noche? Ya, pues ustedes cantan lindo, pues. Estuvimos de campaña todas las noches de nuestra luna de miel. Pero fue buena luna de miel. Decíame, nena, vamos a casa ya nomás y charlamos un rato. Pero el punto es que uno se vuelve a vivir la vida de todos los días y dice, mi matrimonio no es como la luna de miel. Wow, si usted piensa así, debo decir, el Señor te ha dado don de interpretación. Claro que no es igual que la luna de miel. Por eso algunos cuando vuelven a la realidad de todos los días, la luna la perdieron en algún lado y la miel no sé quién se la llevó. Y usted, todos los días esta crisis matrimonial, bienvenido. Así es el matrimonio. Pero lo cierto es que a veces miramos el evento, nos pegamos al evento y queremos que ese evento siempre esté para que nuestra realidad siempre sea tan buena como el evento propiamente dicho. Y esto no siempre es así. Esto sucede con miles de cristianos en la fe cristiana. Se enamoran, se agarran a la espectacularidad de una experiencia espiritual y se quieren quedar ahí, no quieren irse de ahí, olvidando que eso que viven y experimentan no es lo último, olvidando de que hay que volver, que hay que seguir con la vida, que hay que seguir con las obligaciones, con las luchas, con los problemas, con un mundo de cosas. De hecho, nos pasó a la pastora y a mí, cuántas cosas, sierva de Dios, nos ha pasado a ti y a mí. Porque yo era bastante espiritual. Ella era venía de una iglesia de cultos de 1 hora. Y acá en el templo al lado arrancamos a las 7, para las 3, 4 horas seguíamos. Nos casamos. La sed que teníamos por el Espíritu Santo usted no se imagina. Lo voy a contar para que al salir de aquí no salga diciendo el pastor, no cree en eso, no. Vea que lo vivimos y cómo. Se acercó un pastor, tocó la puerta, abrió la pastora, no éramos pastores todavía, y el hombre dijo así,
Wow, vieja, llamó a su esposa. Vieja, acá es, venite. Y bajó su esposa. Y ella dice, ¿qué? Sí, veníamos mirando todas las casas, tratando de encontrar la que el Señor nos mostró en la visión. Y dice, esta es la casa, allá del otro lado. Ya la pastora dijo, un brujo ha venido a casa. Entonces, pero no solo usted, falta alguien, debe ser su esposo. Ven, dígale que venga. Su esposo vino. Yo había jugado fútbol por ahí, por haber hecho muchos daños. Bueno, esto es que hay que ser tan humilde siempre. Entonces andaba todo enyesado. Nos sentamos, empieza a hablar, lo invado con preguntas, teología, etcétera, y me dice, un acuerdo hagamos. Usted enséñeme de Biblia y yo le enseño del Espíritu. Hicimos el acuerdo, suscribimos, estamos de acuerdo. Y arrancamos por 3-4 meses. Todas las noches, de 8 o 9 de la noche hasta las 3, las 4 de la mañana, nos íbamos a la casa de este pastor. Y él nos enseñaba el mundo del Espíritu Santo. Y usted no sabe la maravilla que fue eso. Qué manera de vivir experiencias. Al final, cuando ya terminó todo, nos tomó de las manos junto con su vieja, Cristina y yo, el pastor, y dijo, Señor, yo les he dado todo lo que tú me dijiste. Ahora te pido una prueba grande para que ellos comprueben que tú estás con ellos. Te pido que en esta semana cruces un buen endemoniado en su camino. Nada de múltiple hecho, un buen endemoniado, no un aprendiz, bueno. Pasó allí al otro lado y estaba Héctor también. Y apareció uno, bueno. A partir de ahí, eso nos atrapó con la pastora. Es una cosa extraña, maravillosa, extraordinaria. Y le confieso que nos convertimos en exorcistas ambulantes. Es más, no faltaba el día que no teníamos que orar por algún endemoniado. Si endemoniado es mejor todavía. Pero esto nos agarramos al evento. Y no podíamos entender la vida cristiana si no teníamos uno de ellos enfrente nuestro. Es más, vivíamos de una forma que no se podía vivir. La pastora, que no era pastora, colgaba la ropa y decía, en el nombre de Jesús, si alguien tocó esta cuerda, ahora yo ato, desato, reprendo. Si se malandra, hijo del diablo, se sentó aquí. Oh Dios, un filisteo ha hecho una carga contra nosotros. Ahora santificamos este asiento. Dios mío. Un día un perro negro, grandote, se paró en nuestra ventana a 2 patas, abrió hocico, medio metro de lengua. ¿Sabe qué pensé yo? No era un perro perdido. Yo dije, nos están mandando un daño. Salgo de afuera de la casa, teníamos agua bendita, ya bendecida en estos pomitos. Salgo detrás del perro en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Así que, ¿va a hablar de mí? Mi respeto para usted, pastor. Nos dicen un día, hay una señora que de tantos demonios que tiene no puede ni hablar. Digo, no, vamos ya. Fuimos, sentada, media luz, exorcista 1, sábanas hasta acá, ojos cerrados. Ella, la Cristina mía, a la derecha y yo a la izquierda. Y ahí entramos. Ajá, estás durmiendo. Nombre de Jesús. Y hicimos todas las fórmulas sabidas y por haber. Terminamos de frente a la cara de la dama. Y abrió sus ojos llenos de lágrimas. No podía hablar. Reprendimos cuanto espíritu se nos ocurrió que la tenía poseída. Y a mí se me ocurre decirle, si querés, si necesitas a Jesucristo, móveme tu cabeza por sí o por no. Le hago la pregunta y me dice sí. Y luego le digo, si querés recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, móveme tu cabeza y decime que sí. Esta vez movió su cabeza, dijo que sí, abrió sus ojos y estaba llorando y entregó su vida a Jesucristo. Nos fuimos un poco decepcionados porque hubo uno que no lo sacamos. A las 2 semanas nos dicen, ¿se acuerda la señora de los demonios en la garganta?
Sí, claro que sí. Murió. Sí, murió. ¿Y de qué? De cáncer en la garganta. Entonces con ella despertamos y dijimos, no vamos a ir en contra del milagro, pero vamos a entender por qué el milagro viene. No para que yo arme una logística a su alrededor y lo ofrezca a todo el mundo, sino simplemente para que eso me inspire a que yo me vaya a hacer lo que realmente tengo que hacer. Esto es lo que le dijeron los ángeles a los discípulos. Ya se fue, ya está, viejo. Ahora hay que volver. Por eso no se entiende que luego de una noche de hablar en lenguas, al otro día no sepamos cómo hablar de nuestros conflictos, de nuestras crisis. Por eso el resultado es que como no sé cómo actuar con mis líos de toda la vida, en mi matrimonio, mi familia, mi economía, entonces busco refugiarme otra vez en la experiencia. Y busco refugiarme otra vez en el evento. Y usamos el evento como una especie de reemplazo de una realidad que es dura y que debemos enfrentar nosotros. Termino. Entonces volvieron a Jerusalén. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces inmediatamente los discípulos se volvieron a Jerusalén, que desde los Olivos a Jerusalén hay 1 kilómetro de distancia. Se volvieron inmediatamente, digan inmediatamente. Y aquí voy terminando. Entonces ellos volvieron. Habían visto a Jesús volar, pero volvieron. Habían visto la nube descender, pero volvieron. Habían visto a los ángeles, pero volvieron. Ellos volvieron y se juntaron en el aposento alto. Ellos volvieron a la espera que llamamos activa. Ellos volvieron para ser llenos del poder del Espíritu. Ellos volvieron y fueron llenos del Espíritu. Ellos volvieron. Alguien que diga volvieron. Reciba esta palabra. Alguien tiene que decir esta mañana: volveré. Tienes que volver de algún lugar. Tienes que volver del gran evento. Tienes que volver del pésimo evento que sufres en la vida. No tienes que quedarte ahí. Tienes que volver. Hay que volver. Volvieron. Y pusieron en práctica lo aprendido en 3 años. Volvieron y se hicieron martureos. Volvieron para predicar. ¿Qué es lo primero que hacen ellos luego de ser bautizados por el Espíritu? Predicar. Pedro, hombre común y del vulgo, Pedro, idiotez, ignorante, predica un discurso como si fuera un licenciado en comunicación. Y el resultado, Hechos 2:41. Así que bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los 3,000 que se añadieron ni idea tenían de que una nube se aspiró a Jesucristo. Los 3,000 que se convirtieron ni idea tenían de que 2 ángeles habían bajado algunos días antes. El resultado es que creyeron y fueron bautizados. La construcción del texto me dice que fueron tanto añadidos como bautizados 3,000 personas. ¿Has visto un bautismo tamaño alguna vez? De 120 a 3,000 en cuestión de días, no de años. Los 3 años con Jesucristo, los 40 días de Cristo luego resucitado, sus pruebas indubitables. No solo eso, el ver a Cristo volar hacia el cielo. No solo eso, ver y oír a los 2 ángeles. Jugaron como simples recursos más que suficientes para que no se quedaran en el lugar del milagro de la ascensión. Habían entendido el mensaje y los procesos. Aquí termino. Habían entendido que la misión no era construir una especie de monumento recordando el último minuto de Cristo en la tierra. Habían entendido que la misión era ir a otros lugares. Habían entendido que no sería fácil.
Pero las evidencias de Cristo, de un Cristo que venció lo difícil, fue el suministro único para que ellos dieran su vida por Jesucristo y decidieran, aún a riesgo de morir, de dar su vida para que lo conozcan a Él. Habían entendido que lo que debían hacer no era medir ni filmar la nube que se llevó a Jesús, que lo que tenían que hacer tampoco era repartir en frasquitos un poco de nube a todos. Habían entendido que lo que debían hacer era ir y ser martureos en todas las naciones. Reciba esta palabra, por favor, y los dejo en paz y nos vamos a comer y a votar. No seremos jamás con la pastora Cristina unos pastores que nieguen lo milagroso. Cuidado con ponerme en esa casilla, porque soy el resultado de un milagro. Mi conversión es un milagro, mi crecimiento es un milagro, porque he visto milagros, porque de hecho en nuestros hijos tenemos milagros en nuestras economías, conocemos la persona del Espíritu, sabemos de su idioma. No me acuses de lo que no soy, pero sí ten la grandeza de entender hacia dónde va tu pastor con esta palabra. No seremos quienes nieguen lo milagroso, lo increíble, lo maravilloso, pero sí seremos pastores que te animarán a que no te obnubiles con el milagro, con el evento, sino que inmediatamente te regreses a lo que debes hacer, de modo que el milagro solo funcione como combustible que te llega del cielo. Oro que pasen cosas increíbles ahora. Oro que alguien grite, porque lo que no podía hacer lo está haciendo. Y no te diré que es una emoción, te diré que es Dios el que sana y no se sujeta a los horarios de nuestro culto. Oro que sucedan cosas maravillosas, pero también oro para que luego te vuelvas a lo que tienes que hacer, a lo que tienes que enfrentar, a lo que tienes que resolver, y también a que vuelvas. Oh, bendito sea el Señor, que vuelvas y seas el martureo, predicador, valiente, atrevido, apasionado, que sabe que también el destino de una nación y de una generación no solo depende de lo que vi, sino que depende de lo que les voy a contar. Esto me dijo el Señor, que les dijera: nada es difícil para Él.